Continuamos en Medical Televisión, como se lo habíamos prometido, y a través de las redes sociales tal vez vio algo de los avances. Octubre es el mes de toma de concientización acerca de la artritis, un mes dedicado por instituciones a nivel mundial para hablar de esta enfermedad, para perderle miedo a esta enfermedad, para diagnosticar temprano esta enfermedad y para no confundirla con otras. Por eso hemos invitado a la doctora Natalia Estrella. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Nora, ¿qué tal? Bien, todo bien. Gracias por venir a despejar dudas. Nosotros, como es de costumbre, hemos preparado un informe Perfecto. contando cuáles son los datos a nivel mundial que se manejan de este tema. Lo compartimos y enseguida empezamos la entrevista. Según la Organización Mundial de la Salud, la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, es decir, que el propio sistema de defensas del organismo no funciona correctamente y ataca a las células sanas. Es una patología crónica e inflamatoria que afecta a las articulaciones, el tejido conectivo, los músculos, los tendones y el tejido fibroso. A nivel mundial, se estima que existen más de 21 millones de pacientes con artritis. En Argentina, la prevalencia general de artritis se ha estimado entre un 0,96% y un 1,97 por mil, siendo mayor la frecuencia en mujeres que en varones. Extrapolando los datos del censo del año 2010, podríamos considerar que existen 400.000 personas que padecen artritis en nuestro país. La patología suele presentarse entre los 20 y los 50 años, es decir, la edad más productiva, y afecta a 4 veces más a las mujeres. Los principales síntomas son dolor e inflamación articular, sobre todo en manos y pies, asociados a rigidez que se agrava con el reposo. También puede afectar los ojos y los pulmones. La artritis reumatoidea se diferencia de la artrosis, dado que esta última afecta el cartílago y empeora con el paso del tiempo, afectando con mayor frecuencia a personas añosas. Otra diferencia sustancial es que la artrosis no es una enfermedad autoinmune, sino que es una patología degenerativa. La artritis es una enfermedad que puede producir discapacidad, pero tratada a tiempo y realizando controles periódicos, la calidad y expectativa de vida pueden no alterarse y el paciente puede realizar sus actividades personales, familiares, sociales y laborales sin mayores dificultades. La artritis es una enfermedad que puede producir discapacidad, pero tratada a tiempo y realizando controles periódicos, la calidad y expectativas de vida pueden no alterarse y el paciente puede realizar sus actividades personales, familiares, sociales y laborales sin mayores dificultades. Hay que recordar que cuanto antes se realiza la consulta, más rápido se actúa sobre la enfermedad y los resultados son mejores. Como toda enfermedad crónica, es importante conocer y aprender a convivir con ella, tanto el enfermo como sus seres cercanos. Es necesario informarse y la mejor y más certera información la obtendremos de un reumatólogo. Por eso los invitamos a ver la próxima entrevista. Por eso trajimos a la reumatóloga. Me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi abuela, de mis tías, diciendo cuál es el problema que tenés. Y tengo reuma, no sé si es artrosis, si es artritis. Doctora, ¿qué diferencia hay? Bueno, el famoso reuma no es una enfermedad como tal, sino que incluye a un montón de enfermedades, ¿sí? Que comprometen tanto las articulaciones como otras partes del cuerpo. Por eso la Sociedad Argentina de Reumatología, en este mes de concientización sobre la artritis reumatoidea, tiene el eslogan que se llama Reuma ¿Quién sos? Y bueno, a nivel de todo el país estamos todos los reumatólogos socios de la sociedad difundiendo sobre esta patología. Es la pregunta principal con la que llega el paciente al consultorio. ¿Qué tengo, doctora? ¿Artritis o artrosis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es peor? ¿Cuál deforma? ¿Cuál no?
Y bueno, son entidades diferentes. Básicamente el reumatólogo ve patologías, si las podemos dividir en dos grandes grupos, en donde tiene que ver la inmunidad, las autoinmunes, que son enfermedades sistémicas, que además de comprometer las articulaciones, puede comprometer otros órganos como pulmón, riñón, hígado, corazón, sistema nervioso, y las enfermedades que están localizadas al aparato musculoesquelético, ¿sí? Localizadas en la articulación o en los tendones, como por ejemplo la artrosis, que se caracteriza por ser un desgaste del cartílago articular, o sea, está localizada en la articulación y es más característica en personas de 50 años para arriba. En cambio, las patologías autoinmunes, cuyo prototipo es la artritis reumatoidea, es por lo general en pacientes jóvenes, ¿sí? Y esto va a comprometer, aquí entra en juego el sistema inmunológico, que son nuestras defensas, que en estas pacientes o en estos pacientes presentan digamos, una confusión, y estas defensas, en vez de defendernos de lo externo, nos atacan a nosotros mismos, generando esta inflamación a nivel articular o de otros órganos. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tiene un paciente con artritis? El síntoma primordial, y en un 99% de los casos que va a llevar al paciente a la consulta, va a ser el dolor. El dolor de articulaciones principalmente, ¿sí? Además puede sumarse fatiga, cansancio que no mejora con el descanso, síntomas sistémicos que le llamamos como fiebre, pérdida de peso sin causa, y bueno, ahí debemos sospechar, ahí está en donde digamos el médico clínico sepa derivar al especialista, o a veces el paciente solo, tras conocer y escuchar todo este tipo de información, consulta espontáneamente al reumatólogo, y ahí el reumatólogo tiene que realizar un exhaustivo examen físico. Nosotros, ahí más o menos como se ve en el video, revisamos articulación por articulación, interrogamos al paciente, las características del dolor, nos dan mucha información. No es lo mismo un dolor a la mañana cuando me levanto, que estoy duro como un robot, al dolor que es luego de trabajar, por ejemplo, en un albañil o en alguien que trabaja haciendo fuerza. El dolor al final del día no es lo mismo que al comienzo del día, y así el tipo de articulaciones pequeñas como las de las manos, articulaciones grandes como una rodilla, una cadera. A su vez, tenemos también que tener en cuenta cuando hay compromiso de columna, hay ciertas patologías específicas autoinmunes que el reumatólogo debe pensar cuando hay un compromiso inflamatorio a nivel de columna. Y ahí, digamos, también entra como enganchando en juego la buena derivación. Por ahí le llega el dolor de columna al traumatólogo o al especialista en columna, y ellos tienen que, además de la valoración propia de ellos, derivar también para que el reumatólogo descarte que no haya alguna enfermedad autoinmune. ¿Qué componente hereditario tiene la artritis? Y hay un componente hereditario, se conocen ya varios genes relacionados con la enfermedad. Por supuesto no se conocen todos, pero se sabe que hay un componente genético, que de hecho este avance en el estudio de este tipo de enfermedades hace que paralelamente avance el tipo de terapéutica con la que podemos contar hoy. Claro. Hoy realmente ejercer la especialidad de reumatólogo tiene un beneficio muy grande que tal vez hace 30 años atrás nuestros colegas no lo tenían. Hoy tenemos un pool de medicación importante que no se limita solo al temido y conocido corticoide. Entonces, digamos, sí hay un componente hereditario que ahora, está presente. doctora, ¿por qué siempre y todas las fuentes nos indican que hay que consultar al doctor ante la artritis para tratar a tiempo la enfermedad y evitar futuras consecuencias? ¿Cuáles son esas consecuencias si no se trata correctamente la artritis? Bueno, primero y principal, bueno, la
primordial es la deformidad de la articulación, la limitación, esa es como una cicatrización que ocurre adentro de si yo no la trato mientras está inflamada, eso cicatriza y queda fija esa articulación, ¿sí? El paciente va perdiendo su anatomía, su anatomía normal. Perdón, doctora, ¿quiere Sí. decir que se puede evitar entonces Se puede esa evitar, deformación? se puede evitar. Si yo consulto, por eso la importancia de la consulta temprana. Hay incluso ciertas instituciones públicas o hospitales grandes que tienen consultorios de artritis temprana, que son ante el dolor mayor a 6 semanas, que es ahí el tiempo límite en donde se define un dolor como agudo o crónico. Consultar con un reumatólogo y el reumatólogo pesquisa tempranamente con estudios que también hoy son de vanguardia, como la ecografía con la función Power Doppler, que es un estudio que valora en tiempo real y valora la presencia de inflamación del tejido sinovial. Porque una radiografía lo que me va a mostrar es un daño crónico, un daño que ya no tiene vuelta atrás. En cambio, existe hoy por hoy la ecografía, como así también cumple la misma función la resonancia magnética para detectar un diagnóstico temprano. Y obviamente el ojo clínico, ¿no? El ojo Claro. y el examen físico. Ahora, doctora, ¿es recomendable hacer una consulta de control de rutina a alguna determinada edad sobre este tema o siempre esperamos que aparezca un síntoma? Eso es como muy particular. Yo, a lo que se refiere a artritis reumatoidea, por ahí yo voy a recomendar que familiares de pacientes que tienen artritis, si presentan un dolor, sí, consulten. Preferible revisar y que no haya nada a llegar tarde. Y después, dentro de lo que el reumatólogo ve, de las patologías que el reumatólogo ve, hay patologías como la artrosis en edad de menopausia, la osteoporosis en edad de menopausia, que son momentos que sí debemos concurrir a la consulta. Ya que salió un ratito del tema artritis, sí. Yo quiero hacer una consulta. Bueno. ¿Siempre con el paso del tiempo duelen los huesos? Bueno, eso ¿Es natural? Es una pregunta. Mira, los huesos en sí, el dolor óseo, no hay muchas causas que generen el dolor óseo. Una es las metástasis en huesos, que eso, bueno, obviamente tenemos que tener el antecedente oncológico. Y otro motivo conocido de dolor óseo es la falta de vitamina D. ¿Sí? Que eso lo vemos mucho, pese a ser el noroeste argentino, que tenemos mucho sol. Estamos mucho, nuestros trabajos de largas horas del día que nos llevan a estar puertas adentro todo el día, hacen que no absorbamos la vitamina D, que es la que viene del sol, ¿sí? Y eso puede generar dolor de hueso. Si no, lo que duele no es el hueso, son las articulaciones, los tendones. Bien, sí. Esos que duelen cuando cambia el tiempo también. ¿Eso es verdad o es un mito, doctora? Eso es verdad, eso no es un mito, es verdad. ¿Por qué? Porque la articulación es una cavidad cerrada al vacío y ante los cambios de la presión atmosférica exterior, que es cuando cambia el clima, se genera un cambio de presión adentro de la articulación y sí, nuestras abuelas pueden ser meteorólogas cuando va a cambiar el tiempo. Yo no les sé duele. Si nuestras abuelas, a mí también me pasa, doctora, ¿no? Debo confesar, ¿no? Pero, sí. Bueno, tenemos muchas consultas de nuestros televidentes, si le parece podemos dar Perfecto. paso a alguno. Dice, buenas tardes, quería contarle mi experiencia y nos encanta que nos cuente su experiencia. Durante 6 años pasé de médico en médico buscando un diagnóstico porque sentía mucha debilidad en los músculos. Pasé por traumatólogos, flebólogos, reumatólogos. Todos me daban distintos diagnósticos. Hasta que llegué a una reumatóloga que tuvo una mirada más amplia y me examinó más exhaustivamente y me derivó a un neurólogo con un posible diagnóstico de miastenia gravis. ¿Es así, doctora? ¿Puede ser? Sí, puede ser. Digamos, la reumatología es una especialidad clínica. Digamos que nosotros antes de ser reumatólogos tenemos que ser médicos clínicos. ¿Y por qué? Porque la reumatología, así como puede comprometer las patologías reumatológicas, pueden comprometer las articulaciones, pueden comprometer otros órganos. Entonces, uno como que tiene la cabeza abierta o atento a, puede dar síntomas neurológicos, un lupus, por ejemplo, una miopatía, una enfermedad muscular reumatológica. Entonces es como que sí podemos, puede simular
también un compromiso neurológico puro. Claro. Sí. Volviendo a la artritis, y después seguimos compartiendo las experiencias de nuestros televidentes, ¿cómo se clasifican o qué tipos de artritis hay? Bueno, hay, digamos, varias formas de clasificarlas. Siempre lo primero, las artritis que va a ver el reumatólogo son aquellas artritis crónicas, aquellas inflamaciones articulares que persisten más de 6 semanas. Y dentro de otra manera de clasificarlas está en lo que son las artritis seropositivas y seronegativas. Este es un dato muy importante porque no toda artritis se diagnostica con un análisis que se llama factor reumatoideo, que esté presente o ausente en un análisis de rutina o que solicite el reumatólogo no me va a confirmar o descartar la artritis. La artritis es básicamente la presencia clínica o ecográfica bajo la técnica Power Doppler de la inflamación articular. Y yo de ahí puedo definirla, si es seropositiva cuando tiene anticuerpos en sangre o seronegativa cuando no los tiene. Como por ejemplo, que mucha gente no conoce, que la psoriasis puede dar artritis psoriásica. Y no necesita el paciente, que ese es otro tipo de artritis muy importante y de mucho impacto, no necesariamente el paciente que tiene la artritis psoriásica debe ser el portador de la psoriasis. Por ahí puedo tener mi mamá, papá, abuelos, hijo, tíos, todos familiares de primer grado que tengan psoriasis y ya suma como punto para llegar al diagnóstico de artritis psoriásica. Y esta artritis me va a dar todos los análisis negativos. Entonces el paciente por ahí va, no tengo nada, hasta que bueno, uno pregunta, familiares con psoriasis, sí, mi papá, bueno, ahí está. Y ahí nos acercamos más al diagnóstico. Bien. ¿Podemos seguir con Sí, algunos televidentes? por Le voy a pedir que me supuesto. ayude a leer este mensaje Bueno. que está así como complicado. Buenas tardes. Le comento que mi doctor me dijo que la artritis reumatoidea produce crisis. ¿A qué se refiere, doctora, con esto? Bien. Dice, Estas crisis, primero enfermedad vamos, de Devic, síndrome de Sjögren, de Devic, síndrome de neuritis Sjögren, óptica, sí. mielitis. Mi consulta es si se las puede prevenir. Bueno, a ver, ahí estoy terminando de leer. Desde el 18 de marzo, desde el Bien, tuvo 19 esas estuve crisis. tratada con y ahí nos da los Bueno. remedios. A ver, uno por ahí utiliza palabras sencillas como para que el paciente comprenda, bueno, estas crisis, bueno, son reagudizaciones, por ahí las artritis, las enfermedades inmunológicas pueden convivir, digamos, unas con otras. Ahí el síndrome de Devic es un compromiso característico que compromete el ojo, ciertas células de la sangre en una artritis reumatoidea. El síndrome de Sjögren, por ejemplo, es un tipo de artritis también que puede estar solo o acompañando a la artritis reumatoidea. ¿Cómo llego a todo eso? Con la solicitud de los anticuerpos característicos para cada enfermedad y bueno, en base a eso, la prevención es la consulta periódica, el cumplimiento del tratamiento, el cumplimiento de hábitos de vida saludables y estar cerca de su médico de cabecera para que él pueda llegar temprano ante la sospecha de alguna asociación con estos síndromes que el paciente mencionó. Bien, vamos con otra inquietud. Dice, tengo dolor y una especie de rigidez en el dedo meñique de las manos hasta el codo. Cuando hace calor se acrecenta. ¿A qué se debe? Tiene 33 años esta paciente. Habría que estudiar, como sea, ver esto hace 3 Rigidez años. en el dedo meñique. En un solo dedo. Bueno, si bien no es lo más frecuente para pensar en una artritis reumatoidea por excelencia, es una artritis poliarticular, o sea que son más de 4 articulaciones, pero puede haber excepciones que comprometan un solo dedo, habría que estudiarla, sería útil hacerle una ecografía con Power Doppler y ver si están lesionadas la sinovial, los tendones, qué tipo de daño tiene y pedirle un laboratorio para estudiarla un poquito más profundo. Bien, nos llama otra paciente o paciente que tiene 63 años. Sí. Dice, ya hace 30 años que tengo artritis reumatoidea, hice muchos tratamientos y a veces se detenía el dolor, ¿no? Ahora ya hace como 3 años que tomo lo de siempre, ahí nombra 2 medicamentos y siento que no me hace nada porque me duele mucho y tiene muy inflamado tobillos y brazos. Bueno, él tiene que acercarse a su reumatólogo.
Bien. Se llama Tita la señora. Tiene que acercarse a su reumatólogo. ¿Existe otro tratamiento? ¿Cómo se Sí, trata el dolor, hay muchos doctora? el dolor es tratar la inflamación, porque al paciente le duele porque está inflamado. Entonces, está con pocos medicamentos tal vez, pero bueno, a ver, yo sin conocerlo no puedo opinar por qué tiene tan solo esos 2 remedios, por ahí no toleró otros, pero hay un abanico enorme, hay como escalones de tratamientos. Hay un abanico enorme de opciones terapéuticas. Están el metotrexate, que es el Artray que mencionó, el corticoide. Lo ideal siempre es indicarlo de manera corta, o sea, en un periodo de tiempo corto, y si no va respondiendo, avanzar a otros escalones como los medicamentos biológicos, que obviamente tenemos que individualizar al paciente, hacerle una serie de estudios para saber si el paciente es apto de recibir estos medicamentos biológicos, que son remedios más específicos, hechos como creados para la artritis, van contra células específicas que generan la inflamación y las combaten. A su vez, esta paciente Tita ya lleva más de 30 años con su artritis. La artritis, hablando no científicamente, es como que crea anticuerpos contra los remedios y empieza a neutralizar esos remedios, se vuelve como inteligente y bueno, llega un tiempo en que uno por eso es constante, por eso es una patología crónica en donde no es que yo me tengo que quedar con... Y es autoinmune. Y es autoinmune. Se aprende a burlarse de nuestro sistema, ¿no es cierto? Así, Ahora, así. yo tengo muchas preguntas, pero me preocupan las de nuestros televidentes y esto me parece que es lo peor que le puede pasar a un paciente cuando un médico te dice tenés artritis indefinida, porque no sale todo negativo. Sí. Bueno, lo que le decimos nosotros es artritis indiferenciada, que todavía no se diferenció, no importa. Digamos, a fines prácticos hay que tratarlo porque está inflamado. Hay ciertos medicamentos que preferimos elegir cuando es indiferenciada, pero bueno, año a año tenemos que hacerle los laboratorios. Justo ayer tuve un paciente que viene hace 3 años conmigo. Dolor, nada, ecografía normal, laboratorio normal, todo normal durante 3 años hasta que en el control de este año le salió presente un anticuerpo de artritis y bueno, ahí yo recién puedo iniciar, pero él nunca tuvo artritis, él tenía solo dolor, artralgias, que es lo que llamamos nosotros. No se constató nunca una inflamación, pero bueno, fue como premonitorio al desarrollo. Y ahí cuando no se encuentra nada, no dejarlo, a empezar a buscar calmar el dolor, pero contener al paciente y no decir no vengas más, no tenés nada, eso no. A esta paciente hacía referencia que se le inflaman de noche los dedos. Bueno, ella tiene un tipo de medicación que se puede utilizar y si bueno no va con eso hay que ir avanzando, sí, se puede. Y se puede vivir sin dolor. Y se puede vivir sin dolor. Yo lo que digo a los pacientes, hay ciertos... No todas las artritis son iguales, como no todos los seres humanos somos iguales. Hay artritis que son sumamente agresivas y bueno, uno tiene que ser sumamente agresivo con el tratamiento. Doctora, ¿y se cura? ¿Es posible curarla? Son patologías crónicas que si bien no existe una cura única, por esto mismo que decimos que la enfermedad va burlando en inmunidad, pero se pueden controlar y así como la hipertensión, como la diabetes, como el hipotiroidismo, se puede vivir con una buena calidad de vida y bueno, hacer tu vida normal en los momentos en que no hay inflamación. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos están llamando, nos siguen dejando mensajes y demás. Mil disculpas por no poder atender todas sus inquietudes y requerimientos. Recordé que nosotros repetimos el programa a la medianoche o pasada la medianoche. El próximo domingo también lo puede volver a ver. Y recuerde otra cosa que es fundamental y la doctora va a coincidir conmigo. A pesar de que nosotros acá tiramos tips y tiramos información, lo principal es ir y consultar con un profesional. Perfecto. En el caso de la artritis, de la artrosis, del dolor de hueso, me duele el dedo del pie, siempre consultar con un reumatólogo, que es la persona que se dedica a eso, ¿no? Indicada. Así es. Muchas gracias, bueno, doctora. Gracias a vos. Recuerde que nos va a encontrar también en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en la página de Multivisión TV con un lugar privilegiado. Usted entra en programas y ahí encuentra a modo de coleccionables las ediciones de Medical Televisión. Gracias por estar allí.